Muy buenas a todos, estás escuchando 4 onzas, un podcast de artes marciales mixtas. Este es el 5º programa, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos seáis a un nuevo programa de 4 onzas. Como os comentaba en la introducción, este es el 5º programa ya. Parece mentira que el proyecto haya salido adelante. Muchas gracias a todos los que me estáis escuchando semana a semana. No son muchos, obviamente, es un proyecto amateur, es un proyecto con el que no tengo intención tampoco de alcanzar un público masivo. No es un podcast de divulgación, al fin y al cabo. Es un podcast para hablar de artes marciales mixtas como si estuvieras hablando con un colega. Es un podcast, por lo tanto, que tiene un público objetivo menor. Como os comenté en el primer programa, no pretendo monetizarlo, no pretendo buscar tácticas para optimizar el número de escuchas y demás. Es un podcast íntimo, por así decirlo, en el que sois bienvenidos todos los que lleguéis aquí, ya sea de casualidad, ya sea realizando una búsqueda en YouTube, en Spotify, en iVoox. Y es un podcast, como ya comenté, que pretendo subir semana a semana. En principio la periodicidad será una vez a la semana. Por motivos de agenda me es difícil realizar más de un programa a la semana. Habrá ocasiones especiales en los que realizaré 2 programas a la semana. Habrá ocasiones en las que no podré realizar el podcast o grabar el podcast y habrá una semana en blanco. En principio intentaré que todas las semanas haya algo. Quizás pues a lo mejor no hay un programa largo, pero hay un programita de 20, 25 o 30 minutos, sobre todo para que todos los que me escucháis semana a semana pues tengáis este espacio con el que relajaros, con el que escuchar a un chaval, a un aficionado a las artes marciales mixtas hablar de este deporte. Y vamos a comenzar un poquito el repaso de lo que ha sido esta semana de artes marciales mixtas, esta semana del 10 de marzo, una semana en la que se ha realizado el UFC 299, el que hasta ahora es el mejor evento de artes marciales mixtas del año. La verdad que no ha decepcionado, ha sido un evento increíble, con grandes peleas, con grandes espectadores. Donald Trump, por ejemplo, volvía a pasar por el pabellón para ver un evento de UFC. Un evento en el que teníamos muchas expectativas puestas y, como he comentado, no ha decepcionado. Quizás ese sabor agridulce pues lo deja la derrota de Marlon Chito Vera, el ecuatoriano, que no ha podido levantar el cinturón, muy superado por Sean O'Malley en todo momento. Una lástima, porque confiaba en que Chito pues podía arrebatarle el cinturón a Sean, como hizo. Bueno, no le arrebató el cinturón en su primera pelea, pero que iba a vencer como hizo en su momento en esa primera pelea, en el que le quitó el imbatido al bueno de O'Malley. Y la verdad que muchas cosas interesantes por comentar esta semana, además de este UFC 299. Una semana que habría en cuanto a eventos de artes marciales mixtas, porque se realizó el jueves, con un evento en París de PFL, en el que pues se enfrentaban 2 de las grandes estrellas de las artes marciales mixtas, galas de las artes marciales mixtas francesas, o al menos en las promotoras ajenas a UFC, ¿no? En UFC pues tenemos a peleadores conocidísimos y famosísimos, al menos por los amantes de las artes marciales mixtas, que son franceses. Por ejemplo, Benoit Saint-Denis, que peleó precisamente en este UFC 299. Tenemos a Cyril Gane, tenemos a Lapillus. Es decir, hay muchos peleadores franceses conocidos, pero bueno, de forma externa a la UFC pues tenemos a diferentes peleadores franceses, y en PFL pues han querido hacer un evento en París y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, pues encabezado por peleadores franceses. El último evento, si no me equivoco, de PFL en París enfrentó a Cédric Doumbé contra Jordan Cibot. Ganó Doumbé con un KO espectacular. Y en este evento de PFL en París, en la capital francesa, pues volvió a protagonizarlo Cédric Doumbé, que es un kickboxer con una experiencia amplísima, campeón mundial en varias ocasiones, y se enfrentaba a la que es posiblemente la mayor promesa de las artes marciales mixtas francesas, teniendo en cuenta que Benoit Saint-Denis cayó ante Dustin Poirier. No quería hacer spoiler, pero bueno, había que comentarlo. Pues Basangur Chansudinov, pues más conocido como Baki, sobre todo por temas de edad.
es posiblemente, como he comentado, la mayor promesa del deporte, en este caso de las artes marciales mixtas francesas. Son dos peleadores que llegaban invictos, Baki con un 7-0, Cédric Doumbé con un 5-0. Cédric Doumbé acumulaba esa experiencia del kickboxing y Baki pues acumulaba esa experiencia de haber entrenado artes marciales mixtas desde el comienzo. Baki es, si no me equivoco, es un peleador con origen checheno, o con origen en esta zona que tanto comento del Cáucaso. Un peleador con una lucha bastante buena, bastante decente, con un dominio en el suelo muy importante, con unos buenos movimientos de grappling. Y Cédric Doumbé pues es más un striker puro, como se nota pues su base de kickboxing. Y aquí pues teníamos otro duelo de estilos, otro choque de estilos, un peleador más completo, más redondeado, como es Baki, que tiene también un buen striking, solo hay que ver sus últimas peleas o sus peleas como profesional, pero que es un peleador ya por el propio físico, pues se intuye ese wrestling, ese grappling, ese control en posiciones de suelo, frente a un striker puro como Cédric Doumbé, aunque sí que es cierto que Doumbé ha mejorado mucho en los últimos años en cuanto a defensa de derribos, defensa de grappling, ese grappling defensivo que es muy importante en las artes marciales mixtas. Y aquí pues teníamos la incógnita de ver qué estilo pues se imponía a otro. La verdad que fue un evento muy accidentado, sobre todo este main card, esta pelea principal, porque la pelea pues se acabó antes de lo previsto por, aunque parezca mentira, por una astilla que se le clavó en el dedo pulgar a Cédric Doumbé y fue, si no me equivoco, en el tercer asalto. Al comienzo del tercer asalto se le clavó una astilla, Cédric Doumbé le hizo gestos a Marc Goddard, que era el árbitro de la pelea, se me ha clavado una astilla, Marc Goddard no sé qué entendió, lo mismo que era una lesión, le incitó a continuar, pero Cédric Doumbé segundos después volvió a parar la pelea, señalando a ese dedo, y Marc Goddard, habiéndolo avisado antes, pues paró la pelea, mejor dicho, y le dio la victoria a Baki por KO. La verdad que es una lástima porque sí que es cierto que era el último asalto, que no era el principio de la pelea, que era una pelea que iba 19-19, que estaba todo por decidir, que es una lástima que por una astilla se paralice, que querríamos haber visto cómo finalizaba la contienda. Muy igualada, como he comentado, estaba 50-50. Si Baki pues llega a realizar un derribo, posiblemente hubiera ganado el asalto, y si se llega a mantener la pelea arriba, la hubiera ganado Doumbé. Y esta pelea pues lo que hace es empañar un poco el récord de Doumbé, la andadura de Doumbé en el mundo de las artes marciales mixtas. Y Baki pues sube al 8-0, sigue invicto, se impone a un rival súper experimentado. Y nada, es una lástima porque no es un TKO al uso, no noqueó a Doumbé, fue una retirada prácticamente. Y es una lástima, como he comentado, porque son estas pequeñas cosas que la verdad parecen anecdóticas, parecen surrealistas, pero ocurren de vez en cuando en las artes marciales mixtas. Que un peleador que está acostumbrado a recibir puñetazos limpios en la barbilla, en el estómago, en la cabeza, pues por una astilla que realmente estéticamente parece que no molesta mucho, pero sí que luego te influye mucho en la pisada, pues te lleva a perder una pelea y una derrota en el mundo de las artes marciales mixtas, con lo que significa cada combate, el tiempo entre pelea y pelea pues puede cambiar tu carrera. Doumbé pues ya tiene unos años, ya pasa la treintena, Baki pues tiene todo el futuro por delante y veremos a ver si hay revancha o no. Todo apunta a que sí, si fuera PFL la haría. La verdad que fue todo un éxito este evento, que si no me equivoco se realizó en la Cor Arena de París. Y nada, pues sobre todo comentar también que en este evento, pues en las peleas anteriores teníamos participación española, que era la de Ignacio Capella, el peleador balear, uno de los peleadores, creo que ya comenté en el último podcast que peleaba esta semana, es uno de los peleadores españoles que siempre ha estado ahí en el foco, un peleador muy completo, con un físico extraordinario, la verdad que impresiona mucho ver a Capella los pesajes, las fotos promocionales, porque la verdad que es un físico increíble, y se enfrentaba a un local, a Yacid Chuchan, que la verdad que en principio era una pelea muy igualada, así fue, hasta que en el segundo asalto Capella conectó un upper increíble, limpísimo, muy similar, aunque realmente, si no me equivoco, fue un gancho el que realizó Sean O'Malley frente a Aljo Sterling,
Aljamain Sterling. La verdad que es similar porque parecía que Chuchan iba a intentar el derribo y antes de conectar ese derribo, Ignacio Capella conecta el upper y lo duerme. Capella además había ganado el primer asalto de la pelea, todo parecía indicar que iba a conseguir la victoria porque dominó arriba y dominó en el suelo, y es una victoria muy importante porque esta pelea pues le da acceso a la siguiente ronda de una especie de torneo que está realizando PFL con pesos ligeros europeos. Habría que ver, no tengo claro a quién se va a enfrentar, no sé si será Katsuba, el peleador polaco que viene de ganar la regional europea también de las 155 libras de PFL, que además impuso al inglés Kei Musa también en esta misma velada. Peleador invicto Katsuba, muy peligroso, pero Capella también lo es. Capella demostró cómo imponerse a un peleador local completo, porque Chuchan es un peleador bastante interesante. Y poco más que decir sobre esta velada. Nos quedamos con la anécdota de la astilla de que evitó que finalizara la pelea entre Cedric Doumbé y Baki Chansudinov. También comentar que se me olvidaba esa penúltima pelea que enfrentaba también a una de las estrellas del deporte de las artes marciales mixtas francesas, que es Abdurakhimov, Lacey Kim, otro peleador con origen dagestaní, si no me equivoco, que lo enfrentaba a un veterano de las artes marciales mixtas inglesas, un veterano que ha pasado por Cage Warriors, Jack Grant. Aquí tenemos una decisión dividida. En mi opinión, Jack Grant creo que ganó, que hizo más para ganar. Abdurakhimov, las sensaciones que me transmitió no fueron nada positivas, muy cansado prácticamente desde el primer asalto. Sí que es verdad que es muy similar a lo que ocurre con Chimaev, con Khamzat Chimaev. Cuando está cansado saca cierta garra que hace que pueda seguir compitiendo, que sea competitivo, y eso pues le dio ese tercer asalto, porque la verdad que todo apuntaba a que Jack Grant iba a ganar la pelea y a realizar pues la que posiblemente hubiera sido la mayor sorpresa de la noche. Abdurakhimov son varias veces las que he visto pelear a este peleador. No me transmite muy buenas sensaciones, me parece que está un poquito hypeado, como se dice actualmente, en esos anglicismos que tanto se usan hoy en día, pero bueno, pues todo siempre hay que esperar por ver si evoluciona, pero sí que es cierto que por edad y por estilo no le auguro un gran futuro a Abdurakhimov si finalmente pues sale de PFL, de esos eventos en Francia. Continuando un poco, pues aunque no sea de artes marciales mixtas, me gustaría comentar un poquito ese evento de boxeo que lideró, que encabezó Francis Ngannou, ese evento en Saudi Arabia, en Arabia Saudí, en Riyadh, que como comentaba pues enfrentó al camerunés, al peleador camerunés, conocido por todos los amantes de las artes marciales mixtas, campeón o ex campeón de los pesos pesados de la UFC, y le enfrentó al inglés Anthony Joshua, olímpico, conocidísimo también en el boxeo, un peleador que apuntaba muchísimo en sus comienzos, que luego pues el hype se desinfló un poco pues con su derrota con Usyk, con su derrota ante el mexicano Andy Ruiz. A mí la verdad que el boxeo me gusta bastante, no tanto como las artes marciales mixtas, me gusta más el ritmo de las artes marciales mixtas y la espectacularidad de las MMA. Y comentar sobre todo pues este evento de boxeo, aunque no sea lo típico, comentar otro deporte ajeno a las artes marciales mixtas, por lo que significa la aparición o la entrada de Ngannou en el boxeo, en el deporte rey de los deportes de contacto, que sigue siendo el boxeo, aunque las artes marciales mixtas pues están creciendo de una forma exponencial y tarde o temprano, yo creo que más pronto que tarde, pues superará al boxeo en cuanto a pay-per-views, en cuanto a salarios. Pero Ngannou, pues tras una actuación increíble, prácticamente sobresaliente ante Tyson Fury, se enfrentaba a Anthony Joshua y se preveía que iba a ser una pelea igualada. Sí que es cierto que yo creía que iba a ganar Anthony Joshua. Bastante fácil, porque Anthony Joshua es un peleador que lo viene pasando bastante mal, resultados muy malos, victorias muy poco impresionantes, y yo creo que este era el momento clave en la carrera de Anthony Joshua, o al menos en los últimos años, para demostrar que es un boxeador top, que el boxeo sigue siendo un deporte líder, que cuando mides a un boxeador con un peleador externo como Conor McGregor, cuando se enfrentó a Floyd Mayweather, o ahora Ngannou, pues el boxeo debe prevalecer, sobre todo cuando se pelean con guantes de boxeo, que el impacto es distinto, que el control de la distancia es distinto.
pues yo esperaba mucho de Anthony Joshua y pues fue así. La verdad que Anthony Joshua conectó muy bien, conectó muy limpio, noqueó a Ngannou con el que es posiblemente el TKO, bueno, el KO, realmente TKO o KO, en este caso es KO estándar, y fue, al menos en boxeo, quizás habrá otro KO igual en cuanto a espectacularidad se refiere, pero en cuanto a importancia, este es posiblemente el KO más importante de lo que va de año del mundo del boxeo, por lo que significa. Ngannou, bueno, no se acaba la carrera de boxeo de Ngannou aquí, yo creo que va a volver a las artes marciales mixtas, estamos esperando su debut en PFL, hay muchos pesos pesados en PFL que pueden plantearle enfrentamientos interesantes a Ngannou. Ngannou tiene un contrato con PFL importantísimo, por supuesto en boxeo está cobrando mucho más, ya que los cobros del pay-per-view son muy altos. Y Ngannou, pues es verdad que contra Tyson Fury plantó cara, lo hizo bien, me dio la sensación de que Tyson Fury iba 2-3 marchas por debajo de lo normal, no quería humillar a Ngannou por lo que significaba Ngannou, los dos se llevaban muy bien, era el primer combate de Ngannou, no quiere cerrarse puertas a una futura revancha, es mucho dinero, enfrentamiento fácil para Fury, y no quería pues terminar aquí o noquear de una forma muy fea a Ngannou, sobre todo para no dejarlo fuera del ring durante muchos meses y siendo pues también un poquito generoso. Yo creo que ocurrió eso, tal y como ocurrió en su momento con Floyd Mayweather y Conor McGregor, porque yo creo que en cualquier momento Floyd Mayweather podía terminar la pelea desde el principio sin ningún tipo de problema y si hubiera querido. Y aquí pues Anthony Joshua desde el principio fue a por lo que iba buscando y consiguió pues ese KO impresionante en el segundo asalto. La verdad que Ngannou cayó seco como un saco. Y es una vuelta a la realidad, ¿no? De la diferencia que hay o de lo que significa que un peleador de artes marciales mixtas pues se suba a un ring, se enfrenta a un peleador de boxeo especializado en boxeo top. Pues aquí ocurre lo que debería ocurrir, y es que la experiencia del peleador de boxeo que lleva entrenando en boxeo durante muchos años, pues se imponga. Salvo en peleas de exhibición y demás, como la de McGregor y Mayweather, pues lo normal cuando el peleador de boxeo aprieta el acelerador o aprieta el gatillo, es que pues la superioridad sea muy grande, y es lo que ocurrió. Por supuesto, Francis Ngannou no ha muerto en lo que a boxeo se refiere o en lo que a su andadura de boxeo se refiere, y en artes marciales mixtas pues tengo muchas ganas de volver a ver al camerunés de vuelta, que su especialidad son las artes marciales mixtas, que es donde él sabe controlar la distancia, que es donde él puede derribar, patear, y lo volveremos a ver más pronto que tarde también. Muchísimas ganas de ver al bueno de Francis Ngannou peleando en PFL, que ya toca. Muchísimas ganas por ver ese emparejamiento que habrá en los pesados. Y ahora pues volviendo a las artes marciales mixtas puras, tras haber hablado un poquito de ese evento de PFL de París, tras haber hablado también de este evento de boxeo con Ngannou perdiendo ante Joshua, no podemos dejar pasar el que va a ser el evento principal a analizar durante este programa, y va a ser un evento del que se va a hablar mucho durante estas semanas, hasta el momento en el que llegue UFC 300, que también va a ser a nivel de peleas increíbles. El evento que toca ahora, pues UFC 299, Sean O'Malley contra Marlon Chito Vera, esa revancha, esa pelea principal increíble, y esa cartelera que ya desde el principio, desde las preliminares, pues tenía combates absolutamente increíbles, peleas en preliminares que podían liderar una cartelera en Las Vegas sin ningún tipo de problema. Pues en preliminares, por ejemplo, debut de Robelis de España, teníamos un Michel Pereira contra Michal Olesiejczuk, Ion Cutelaba contra Philip Lins, Pedro Muñoz contra Kyler Phillips, Mateu Garros, Rafael Dos Anjos. Podría ser perfectamente una cabeza de cartel de un evento normal, de un evento estándar. Para cerrar las preliminares, Jailton Almeida contra Curtis Blade. Y bueno, pues son haciendo un poquito de recapitulación de las peleas que hubo en este evento, UFC 299, un evento que se realizó en Miami, Florida, en Estados Unidos. Comenzó muy, muy tarde para ser Florida, 12 de la madrugada hora española, aguantamos toda la noche, la ocasión lo merecía, y fue un evento que abrió con una pelea femenina, la veterana Joanne Butt, peleadora escocesa, que se enfrentaba a la ucraniana Marina Moroz. Marina Moroz
partía como favorita, pero no pudo vencer, no pudo imponerse a Joan Booth, quien ganó por decisión dividida. Para mí ganó claramente Joan Booth, supo tirar de galones, tirar de experiencia, dominar en el suelo, conectó limpia en el tercer asalto que estuvo a punto de noquear a Marina Moroz. La verdad que una victoria muy importante para Joan Booth, que está ya pues prácticamente en el eclipse de su carrera, y derrota dura para Marina Moroz, una peleadora que está en su edad buena, por así decirlo, que está pues prácticamente en su prime, o está en una edad muy, muy buena para no caer en picado como sí debería estar haciéndolo Joan Booth en cuanto a características, cuando el físico deja de acompañarte. Y veremos a ver cuál es la próxima pelea para Marina Moroz, porque esta es una derrota muy importante que, como he comentado, pues puede truncar tu carrera o al menos las expectativas a corto, medio plazo. Otra derrota que pues la verdad que se veía venir, porque la imagen, el pesaje fue horrible, porque no partía como favorito y estaba muy, muy lejos de ser una pelea igualada, al menos en lo que a las probabilidades que nos daban las casas de apuestas se refiere. Era el enfrentamiento de Sille Vergara contra su Almabaev. Asu Almabaev, esa ventaja de wrestling, esa ventaja de grappling. Sille Vergara es un peleador luchador, es un peleador que conecta, que tiene un boxeo bastante pulido, pero la verdad que aquí no hubo prácticamente ninguna opción para CJ Vergara. Perdió por decisión. Esperaba quizás un poquito más de ofensividad, si existe el término ofensividad, por parte de Almabaev, que buscara más la finalización, ya sea por sumisión o por KO. Y no llegó. Creo que Almabaev, para realmente decir aquí estoy yo y quiero peleas importantes, debería haber finalizado a Sille Vergara, pero aún así pues se pone ya con un 19-2, un récord la verdad que muy llamativo, sigue escalando en el ranking. La siguiente pelea quizás no sea tan favorable para él. Sille Vergara sobre todo me preocupa que tiene muchos problemas para dar el peso, que la verdad prácticamente falla 2 de cada 3 pesajes. Tuvo aquí una segunda oportunidad incluso para dar el peso, cortando durante una hora extra y no lo consiguió. Y un futuro bastante negro para Sille Vergara, un peleador que, si no me equivoco, consiguió su plaza en la UFC o su sitio en la UFC tras ganar en The Ultimate, en el Dana White Contender Series. Y vamos a ver qué le depara el futuro a Sille Vergara y qué le depara el futuro a Almabaev, que debería pues enfrentarse a un peleador superior en el ranking. Sí, pues en este caso la UFC pues decide darle ese evento, ¿no? Esa pelea. Otro peleador que la verdad que fue una de las, no sorpresas de la noche, pero una de las impresiones más positivas que nos dejó un luchador en el día de ayer. Estoy grabando este podcast domingo 10 de marzo, no sé si lo subiré hoy domingo, finalizaré de grabarlo el lunes 11 de marzo. Fue Robelis D'Espagne, el peleador cubano, veterano, 35 años, taekwondista, medallista olímpico, muy similar, como vengo comentando en el último programa, a Joel Romero, otra estrella del deporte cubano, sobre todo a nivel de físico. Robelis D'Espagne es el peleador actualmente con el alcance, que es la distancia entre, si no me equivoco, los hombros y la mano, o al menos envergadura, tendría que mirarlo. La envergadura sería con los brazos estirados de una punta de la mano a la otra punta. Un peleador que supera los 2 metros, un peleador muy atlético, 35 años, sí que es cierto que no es la edad más óptima para entrar en la UFC o para empezar a practicar artes marciales mixtas. Él llevará un par de años como mucho practicando artes marciales mixtas, pero es un striker muy depurado, con esa base de taekwondo, por lo tanto sabe dar patadas, sabe conectar con los puños, aunque los puños en el taekwondo, como taekwondista que fui en su momento, no son muy importantes. Y lo que se presuponía que iba a ocurrir, lo veíamos venir desde el principio de semana, pues se acabó produciendo, porque Robelis D'Espagne noqueó a Josh Parisian, un veterano de la promotora de la UFC, en solo 20 segundos, un KO muy limpio. Robelis D'Espagne pues dando ese triunfo a los espectadores locales, Miami, una comunidad de cubanos muy importante, y pues dando esa primera finalización de la noche, finalización espectacular. Vamos a ver qué le depara el futuro a Robelis D'Espagne en la UFC, al menos en cuanto a físico, pues impone. Vamos a ver si le aguanta el cardio cuando se empieza a enfrentar a peleadores que le pongan las cosas más complicadas, que le intenten llevar al suelo,
a peleadores más atléticos. Josh Parisian es un peleador que viene cuesta abajo y sin frenos, por así decirlo. Es un veterano de la compañía, por supuesto. Es un peleador con experiencia, que te puede llevar al suelo, que ha ganado peleas, no es ni mucho menos un tronco. Pero la verdad que es uno de los emparejamientos más fáciles que la UFC le podría haber puesto al bueno de Robelis. Y vamos a ver, la verdad que Robelis son 35 años los que tiene, son pesos pesados, la edad aquí importa menos, los pesos pesados pueden alcanzar su prime con 36, 37, 38 años. Hay que ver solo el caso del español Juan Espino, que finalmente pues se ha retirado por lesiones, pero que tenía un nivel altísimo con los 40 años con los que entró en la UFC. Y vamos a ver, muy, muy espectacular ese KO. La verdad que impone Robelis mucho, que hay otro peleador cubano que se agradece en la UFC. Los cubanos son alegría en el deporte. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver cuál es la siguiente velada. Aquí pues prácticamente no ha habido daño. Bueno, sin él prácticamente, no conectó Parisian en el cuerpo de Robelis. Y vamos a ver cuál es la siguiente pelea. Podría ser pronto. Podría ser en un evento en Texas, podría ser en un evento en Brasil, por ejemplo, pero es un peleador prometedor al menos. Vamos a ver si tiene ese cardio o si ese cardio acompaña al físico y vamos a ver qué le depara la carrera a Robelis de España, que comentó en la rueda de prensa posterior a la victoria frente a Parisia que él calculaba que en 4 o 5 combates pues ya podría pelear por el título. Declaraciones ambiciosas, se entiende, él es optimista, invicto. Prácticamente en 5 peleas que lleva, 5 victorias, el tiempo acumulado de lucha dentro del octógono creo que no supera ni el minuto. Por lo tanto, pues tiene una media de 15-20 segundos por pelea. Y nada, pues muy buen debut. La UFC pues le puso un rival fácil, como he comentado. Y como decía, vamos a ver cuál va a ser la siguiente pelea, que no va a ser tan fácil, seguro que no. Ojalá la finalice pronto o de una actuación dominante en 15 minutos, por ejemplo, que eso sería un gran augurio de futuro. Y continuando un poco, otra finalización temprana, pues una pelea ya de veteranos de la UFC, una pelea también pues muy atractiva por lo que significaba, que era pues otro choque de estilos. El peleador Michel Pereira, espectacular, lo he comentado en varias ocasiones en este programa, un peleador con una base de capoeira, un peleador muy simpático, salía bailando al octógono. Se enfrentaba a un peleador mucho más frío, un peleador polaco, con lo que eso significa, un muy buen striker, Michal Olesiejczuk. Pero aquí pues teníamos la frialdad del polaco frente a la espectacularidad y a la movilidad de Michel Pereira. Finalmente se impuso esa espectacularidad de Michel Pereira, muy agresivo desde el principio, con una sumisión muy bonita. No tuvo nada que hacer Michal Olesiejczuk, en este caso Rear Naked Choke. Y la verdad que fue un mataleón que entró limpio, no tuvo nada que hacer el bueno de Olesiejczuk. Una pelea igualada, al menos en lo que las probabilidades indicaban, pero Pereira pues consigue esta victoria. Ya son 30 las victorias que acumula en su récord profesional. Un peleador, como siempre he comentado, muy espectacular, pero que es verdad que ha limitado un poquito esa técnica o ese estilo para hacerlo más efectivo, porque al principio pues sí que es verdad que intercalaba en sus peleas saltos apoyándose en la valla, Superman Punch, gastaba mucho cardio, y como no es un peleador que en cuanto a cardio pues vaya muy sobrado, finalizaba las peleas o en los segundos, terceros asaltos se venía muy abajo y los rivales le finalizaban. Pelea dura para Michal Olesiejczuk, pelea importante o victoria importante para Pereira. Buena pelea, aunque se acabó pronto. La verdad que muy contento porque ganara Pereira, que es uno de mis peleadores favoritos de la UFC. Y vamos a ver qué le espera al bueno de Pereira en estas 185 libras. Olesiejczuk tendrá que pelear con un rival inferior. Son ambos peleadores muy buenos. Olesiejczuk es muy limpio con el striking. Es un peleador complicado que te presiona, pero sí que es cierto que aquí pues encontró la horma de su zapato. Y seguimos un poquito pues comentando peleas también de veteranos de la categoría. Veteranos como son Philip Lins y John Cutelaba, el moldavo, aunque en el último programa dije que era rumano, ante Philip Lins, el peleador brasileño. Dos peleadores con experiencia en las artes marciales mixtas, Cutelaba con más experiencia en UFC que Lins, ambos pertenecientes a la categoría de las 205 libras, de los pesos semipesados.
Y una pelea igualada también, o que se preveía igualada, que así fue hasta el final, aunque sí que es cierto que Lins, con un gran trabajo de pateo, pues dejó muy tocado a Cutelaba, que prácticamente el 70-80% de la pelea pues perdió el apoyo en su pierna, si no me equivoco, a la izquierda, y eso pues mermó mucho su striking, mermó mucho su movilidad dentro del octógono. Y pues una victoria importante para Lins, una derrota también importante para Cutelaba. Cutelaba, la verdad que el futuro se le augura un futuro muy negro en la compañía. Esta era una pelea prácticamente de ganar o morir. John Cutelaba, que ya acumula pues 4 victorias o 4 derrotas, mejor dicho, de las últimas 5 peleas, que es verdad que se impuso a Tanner Bowser no hace mucho, el pasado año, en el primer asalto. Cutelaba es un peleador que en los primeros asaltos pues es muy fuerte, muy potente, y aquí pues Lins, con un pateo, como he comentado, un juego de pateo excelente, pues lo supo mermar y dominó pues la pelea gracias a ese handicap que generó en el juego ofensivo de Cutelaba con ese pateo que le restó movilidad. Luego, pues una pelea de peleadores mucho más pequeños, menos pesados, de 135 libras, peso gallo, Kyler Phillips, peleador pues con un futuro, o al menos con un futuro que se preveía muy importante en la compañía, karateca con una base también de jiu-jitsu muy importante, un peleador de esta nueva generación de peleadores que viene practicando artes marciales mixtas en su conjunto desde que son muy jóvenes, y se enfrentaba al veterano Pedro Muñoz, peleador veteranísimo, casi pues 40 años de edad, muchísimas peleas a sus espaldas, un peleador con un cardio increíble, un peleador con una mandíbula también muy buena. En principio muy favorito Kyler Phillips, es cierto que lo demostró, dominó desde el principio a Pedro Muñoz, no hubo alternativa, Kyler Phillips conectando limpio, patadas, puñetazos, golpes al estómago, no hubo aquí pues ningún tipo de competitividad, aunque Pedro Muñoz, como siempre, pues plantando cara, no siendo noqueado, pero se nota el paso de los años, es una categoría, sobre todo en las pequeñas, en las 135 libras, en las 125, en las 145, peso pluma, peso gallo y peso mosca, donde la edad pues pasa factura, a diferencia de los pesados, que a medida que van pasando los años, pues vas incluso mejorando cardio, mejorando experiencia, mejorando control de la pelea, ritmo. En categorías más bajas, donde el peleador pues tiene un físico pues por así decirlo, más limitado, tiene menos grasa, tiene menos músculo, pues el paso de los años va mermando tanto en los cortes de peso como en la durabilidad, y se nota mucho más. Un pelador de estas categorías, de entre las 125 y las 145 libras, pues a medida que van pasando los años, sobre todo cuando están cerca de los 35, pues pierden muchas cualidades, aunque, pues por ejemplo en el striking, pues en el cardio, puedan mejorar, pero sobre todo en la barbilla, en el mentón se nota mucho. Solo hay que ver el caso de Matt Snell, que fue noqueado durísimamente en uno de los últimos eventos. Y una lástima, porque Pedro Muñoz es un veterano de la compañía, nunca gusta verle perder, pero Kyler Phillips pues se refrenda, ¿no?, este buen futuro. Vamos a ver qué le espera a Pedro Muñoz. No colgó, por así decirlo, los guantes, o no puso los guantes sobre el tapete de la UFC, por lo tanto pues prevemos que va a haber otra pelea como mínimo, que no va a ser su retirada. Ojalá ver una última victoria de Pedro Muñoz en la UFC. Va a ser complicado si se enfrenta a rivales de este nivel. Y Kyler Phillips pues sigue ascendiendo en el ranking, va a seguir mejorando en todos los sentidos. Era un peleador que quizás en los primeros asaltos apretaba demasiado el acelerador y llegaba a cansarse mucho, y esto le lastraba en los segundos y terceros asaltos. Es un peleador que si quiere hacer cosas grandes y enfrentarse a peleas de 5 rounds, va a tener que calmarse mucho más y controlar mucho mejor su ritmo, porque presionando continuamente, aunque en la última pelea, en esta contra Pedro Muñoz, ha demostrado que tiene cardio para 3 asaltos, que puede moverse continuamente, que puede golpear, que puede mantener un ritmo alto de striking y mantenerlo durante 15 minutos. En peleas a 25 minutos, sobre todo con peleadores de un nivel muy alto, esta presión que tú puedes ejercer es difícil mantenerla en estos 25 minutos, salvo que seas un
una auténtica bestia del cardio, como puede ser Merab Dvalishvili, o como puede ser, pues por ejemplo, Pantoja, que Pantoja sí que es cierto que cuando llegan los segundos, terceros asaltos prácticamente, está con la lengua afuera, pero luego pues tiene esa habilidad para seguir presionando, tanto en el wrestling, grappling, como arriba con el striking. Vamos a ver si consigue mejorar poco a poco Kyler Phillips, si se calma un poquito, si mantiene ese estilo de karateka que la verdad que es muy atractivo. Y como siempre comento, estaremos pendientes de ambos. Pedro Muñoz, pues ojalá que consiga otra victoria en UFC. Y Kyler Phillips, ¿por qué no? Pues que pueda soñar con hacer algo importante en esta categoría que domina pues Sean O'Malley. Continuando un poquito, otro veterano, Rafael Dos Anjos, que se medía ante Mateusz Gamrot, la pelea final de las preliminares. Mateusz Gamrot, no tan veterano como Rafael Dos Anjos, pero un peleador también con mucha experiencia en las artes marciales mixtas, más de 25 peleas profesionales. Gamrot, peleador polaco, wrestling muy dominante, un buen juego de grappling, de control en las posiciones de suelo, un striking no tan depurado, pero también decente, por así decirlo, es potente, quizás pues descuida mucho a veces la guardia, lo han noqueado varias veces. Rafael Dos Anjos, un peleador con una presión increíble, con una experiencia brutal, que sabe cuándo acelerar el ritmo. En esta pelea fue derribado demasiadas veces. Gamrot creo que si no estableció un récord, estuvo cerca de establecer un récord, porque realizó muchísimos derribos. Y aquí pues no hubo mucha discusión. Ganó clarísimamente Mateusz Gamrot por decisión unánime. Una pena ver a Rafael Dos Anjos no plantando cara a Gamrot. Yo esperaba que sí, que algo de pelea sí que generase, o que fuera más igualada de lo que indicaban los expertos. En principio era Gamrot muy favorito, por edad, por experiencia, por resultados previos, pero no fue así. Rafael Dos Anjos son muchos años, es mucha experiencia, es una auténtica bestia, es un histórico de la UFC, futuro Hall of Fame seguro, pero pues parece que las cosas ya no le quedan un poco grandes, sobre todo las peleas a estos niveles. Aunque estemos hablando de una preliminar, esta es una pelea que podría haber encabezado un evento de UFC sin ningún tipo de problema, un evento que no fuera numerado. Y una lástima, igual que Pedro Muñoz, ver a un veterano perder así. Pero bueno, la edad pasa para todos, pasa factura, y cuando vienen empujando desde abajo peleadores más jóvenes, peleadores con más ambición, con ganas de conseguir cosas importantes, pues eso al final se acaba mostrando sobre el octógono, y así fue. Gamrot consiguió una victoria importante, se desquita un poco de esas últimas derrotas y pues se sigue ya con la vista puesta en, por qué no, una posible futura pelea por el cinturón de las 155 libras del peso ligero. Continuando un poquito, otra pelea femenina, la segunda pelea femenina de la noche. Maycee Barber contra Kathleen Chookagian, aunque ahora se ha casado y ha cambiado su apellido a Serminara, por lo tanto pues sería Maycee Barber contra Kathleen Serminara. Y Maycee Barber, favorita. Maycee Barber, una peleadora que prometía muchísimo, que desgraciadamente pues fue derrotada varias veces, pero era una peleadora que estaba llamada a hacer grandes cosas en la UFC por su estilo, por su físico, por esa presión, que sí que es cierto que le faltaba esa calma también, muy similar a lo que ocurría con Kyler Phillips, que por esa juventud pues te dejas llevar, quizás presionas cuando no debes, quizás buscas el clinch cuando no debes. Aquí igual, se precipitó varias veces, quizás no debería haber forzado tanto el clinch con una veterana como Chookagian o Serminara. Y finalmente ganó. Sí que es cierto que se notó la presión, que se notó esa agresividad de Barber, que a nivel de potencia pues es una de las mejores de su división, de las 125 libras femeninas. Fue una victoria clara. Maycee Barber se impuso de forma dominante. Es complicado enfrentarse a una veterana como Serminara o como Chookagian, pero ganó bien. La verdad que es una victoria importante. Y Barber, pues poquito a poco, pues demostrando que todo lo que prometía, pues ¿por qué no? Pues puede ser una realidad, aunque aún le queda mucho camino por delante para cumplir esas expectativas, pero cualidades la verdad que tiene, y debe aprovecharlas con un buen entrenador, con un uso de esa presión que ya tiene, de ese físico que sea controlado, que no se desfonde, que tiene que tener en cuenta que ahora está peleando a 3 asaltos, pero en un futuro puede pelear
a 5 asaltos, por lo tanto ella lo que tiene que ir ganando es experiencia, que sea bien orientada por un coach de nivel, que sepa pues aprovechar ese potencial. Y Caitlin Chookagian pues recién casada, ya pues una veterana que pasa de los 30 años, ha comentado ya varias veces que tiene ideas de comenzar una familia, de tener hijos, por lo tanto pues es posible que su futuro en la UFC pues esté más cerca de acabar que nunca. Y ha sido la verdad que una peleadora pues muy completa, importante en la división, lo ha hecho bastante bien dentro de la UFC, pero sí que es cierto que está, por así decirlo, más fuera que dentro. Y bueno, veremos a ver si va a realizar varias peleas más, si en este caso va a tomarse un parón para, pues, ¿por qué no intentar pues ser madre, como ella ha comentado, recién casada? Vamos a ver si sigue con las vistas puestas en realizar varias peleas, porque no pues mirar una pelea, por así decirlo, por el título. Bueno, hay que estar pendientes para ver qué es lo que desea hacer ella con su futuro, que al fin y al cabo es la que tiene la última decisión. Continuando, pues seguimos avanzando un poco con esta velada, este UFC 299. Pelea de pesos pesados, pelea de tipos grandes, Jailton Almeida, Curtis Blade, peleador experimentado, un wrestler con mucha experiencia en la UFC. Jailton Almeida, un peleador que se ha incorporado un poco más tarde, o bastante más tarde a la UFC, que lleva menos peleas. Jailton Almeida, aunque las cuotas indicaban igualdad en este combate, creía que iba a ser más dominante, o al menos creía que iba a imponerse como hizo en ese primer asalto durante todo el combate. Jailton Almeida, con un derribo tras otro, dominó todo el primer asalto, no dejó prácticamente que Curtis Blade impactara con ningún golpe o realizara ningún tipo de acción ofensiva. No sé cuántos asaltos o cuántos derribos consiguió en el primer round Jailton, posiblemente fuera el récord de los pesos pesados. Nunca he visto, al menos en una pelea que yo recuerde, pues tantos derribos en un primer round. Derribos que no le sirvieron para nada, porque en el segundo asalto, a los pocos segundos, intentando un derribo, no consigue derribar, se queda ahí con la cara puesta sobre la cadera de Curtis Blade, y Curtis Blade pues aprovecha para dar codazos, para lanzar codos y pues noquear tras varios impactos a Jailton, consiguiendo un comeback o una remontada muy importante que le dio pues esta victoria tan importante ante un peleador que venía en un claro ascenso y que venía pues ya llamando prácticamente a la pelea por el título de los pesados, o al menos a pocas peleas de plantarse pues en una posible contienda por el cinturón de los pesos pesados. Almeida, un peleador físicamente imponente, rápido, con un buen wrestling, con un grappling muy importante, jiu-jitero. Curtis Blade experimentado, pero quizás no un peleador tan inteligente, con muchas derrotas ya, con prácticamente pelea ganada, pelea perdida. Ganó a Aspinall por lesión, ha sido noqueado muchas veces, tiene una barbilla pues de cristal, o una mandíbula de cristal, como se suele decir en el argot del boxeo. Y Almeida, pues la verdad que pecó de imprudente, por así decirlo, intentando ese derribo y no despegándose de Curtis Blade cuando estaba lanzando esos codazos. Pues fue imprudente y poco inteligente, porque era una pelea que estaba dominando, que quizás no pasaba nada por despegarse y volver a intentar el single leg posteriormente, o el derribo después. Intentó por todos los medios empezar a derribar desde el segundo uno, no lo consiguió, se frustró, intentó. Curtis Blade es un buen luchador, es un buen wrestler, y pues aquí con los codazos, cuando estamos hablando de peleadores tan grandes, pues con un codo te puedes ir a dormir. Pues si te conectan 5 o 6 codos limpios en la 100, pues te duermes, sea Jailton Almeida, sea Cyril Ngannou o cualquier peso pesado. Una lástima, porque la verdad que creía que Jailton Almeida iba a hacer grandes cosas, todavía está en el camino para hacerlo, pero bueno, parece que al menos no va a ser tan a corto plazo como se preveía. Otro que hizo grandes cosas en la UFC, que fue campeón, que vuelve al camino de la victoria, que me alegro un montón por él, es el bueno de Peter Yan, el ruso, es campeón de las 135 libras, es campeón del peso gallo, que se enfrentaba a Song Yadong, posiblemente el peleador chino más importante de la historia de las artes marciales mixtas. Un combate muy complicado. Song Yadong, un peleador de una presión continua, con un gimnasio importantísimo detrás, que viene en ascenso, que sí también tiene sus derrotas, pero que es un peleador que por edad y demás, pues la UFC
también pues tener a ese mercado chino tras él, pues va a apostar mucho. Le dio esta pelea que en principio Jan era favorito, pero que la UFC buscaba que fuera derrotado para continuar elevando a Song Yadong, pero Peter Yan, tras perder el primer asalto, sacó esa garra que tiene de campeón o de campeón para pues dominar a Song Yadong y conseguir ganar los dos últimos asaltos, el segundo y el tercero, en una actuación, la verdad, que bastante seria, imponiéndose claramente, consiguiendo una victoria importantísima, volviendo a la vía de la victoria tras esa derrota que tuvo muy clara ante Dvalishvili. Normal, estamos hablando del peleador más completo del peso gallo. También pues perdió ante Sean O'Malley, decisión dividida. En mi opinión ganó Jan claramente la pelea. Por decisión dividida también perdió ante Sterling. Aquí yo creo que sí que perdió la pelea. Ganó clarísimamente también a Cody Sandhagen. Y la otra derrota que tenía pues era el famoso rodillazo ilegal ante Sterling también, en el que perdió por primera vez el cinturón del peso gallo. Victoria muy importante para Peter Yan. Vuelve a la senda de la victoria, vuelve a tomar confianza, vuelve a demostrar que está para hacer grandes cosas. Yadong es un peleador complicadísimo y me alegro muchísimo por Peter Yan, porque es un peleador súper profesional, es un peleador muy atractivo de ver. Hasta no hace muchos años era uno de los mejores peleadores libra por libra. Ha tenido pues la mala suerte de encadenar varios resultados negativos, sobre todo muchas decisiones divididas. La derrota claramente ante Merab, como he comentado. Aquí pues no hay mucho que decir. Entra dentro de los planes perder ante el mejor peleador de la categoría. Y me alegro mucho, la verdad que me alegro mucho por Jan. Estamos pendientes para ver cuál es la siguiente pelea. Pero bueno, puede ser perfectamente un peleador o debería ser un peleador de la parte superior del ranking. Otro peleador que viene subiendo y que puede mirar perfectamente a los mejores de su división es Jack de la Madalena. En este caso pues hablamos del peso welter, de las 170 libras, unos 77 kilos más o menos. El peleador australiano que venció también pues de forma muy clara a Gilbert Burns, o al menos muy clara. Fue una pelea igualada, pero se impuso por KO en el tercer asalto. Una pelea que iba 19-19. Una pelea muy atractiva. Gilbert Burns, veterano también de la UFC. Otro peleador con unas cualidades muy importantes, sobre todo en el suelo, aunque también ha depurado su striking y es peligroso arriba. Y Jack Della pues es más un boxeador, un striker puro, que tiene una defensa de derribo muy importante, que tiene un juego de grappling que ha mejorado en los últimos años y también es importante porque si no en estas divisiones no vas a conseguir nada si no sabes defender el derribo y no te sabes defender una vez te derriban. Aquí demostró que sabe tanto defenderse arriba como defenderse en el suelo y era una pelea muy igualada. Es cierto que cuando estaban arriba Jack Della dominaba, pero en el suelo pues Gilbert Burns con ese dominio que tiene del jiu-jitsu, pues supo imponerse hasta que llegó esa rodilla espectacular de Jack Della que consiguió pues con esa finalización una victoria por KO muy importante en una pelea también importante dentro de un evento importante que le va a hacer, valga la redundancia, pues mirar a cotas o a peleas más importantes todavía. La verdad que es un peleador muy atractivo Jack Della por ese estilo de boxeo, por esa defensa de derribo que también invita a seguir boxeando arriba, porque si te defiendes bien con una defensa de derribo depurada, vas a forzar a que la pelea se realice arriba, y con este striking dominador, posiblemente el mejor boxeo de la división, pues va a causar muchos problemas Jack Della. Una pena esta derrota de Gilbert Burns, este KO que fue la verdad que bastante duro de ver por lo que significó, por la fuerza de ese golpe. Pero bueno, Gilbert Burns volverá, seguirá consiguiendo victorias y se recuperará más pronto que tarde, porque la verdad que Burns es un peleador como la copa de un pino, al igual que Michael Venom Page, ex peleador de Bellator, que ficha por UFC, uno de los fichajes más importantes o más atractivos para los que amamos las artes marciales mixtas europeas o los que amamos las artes marciales mixtas en general, más allá de la UFC. Michael Venom Page, un veterano conocidísimo por todos los que seguimos este deporte a nivel global, un peleador que ha sido campeón en Bellator, que tiene muchísimas peleas ganadas en Bellator, que tiene muchísimas peleas ganadas fuera de Bellator, un striker increíble, un peleador también veterano, que si no me equivoco pues roza ya los 38 años, con muchísima experiencia, que a nivel de estilo es uno de los luchadores
más atractivos de ver, tanto en Bellator como ahora en la UFC, que lo demostró ante también un luchador completísimo como Kevin Holland, dominando de principio a fin. Ha sido posiblemente la mejor actuación de la noche en cuanto a nivel mostrado y el rival que tenía frente a sí, porque Kevin Holland es un luchador complicadísimo, es un peleador muy largo, con un muy buen striking, que sabe derribar, que sabe presionar en el suelo, pero Michael Page, con esa experiencia, la verdad que fue un dominio absoluto, control de la distancia, conectó desde todos los ángulos, patadas, puñetazos, gancho, upper. Fue una actuación increíble, no fue sorpresa en absoluto, porque los que conocemos a Michael Page sabemos de lo que es capaz. Michael Page es cierto que ojalá hubiera firmado antes por la UFC, pero bueno, las condiciones son las que son y en este caso más vale tarde que nunca. Tiene 37 años, es verdad que no le quedan 10 años de carrera en UFC, pero seguro que nos va a dar grandes combates y ha empezado por aquí. Espectacular actuación contra Kevin Holland, a mirar hacia arriba y a ver qué le deparan los matchmakers de la UFC al inglés, que la verdad que es todo un espectáculo y me alegro muchísimo de que haya conseguido esta victoria, porque vamos a ver peleas buenísimas de Michael Venom Page y no ha decepcionado, que eso es lo importante. Uno que sí ha decepcionado un poco ha sido el francés Benoit Saint-Denis, que cayó derrotado pues ante Dustin Poirier. Bueno, es una pelea complicada, veteranísimo Poirier, y una lástima, la verdad que es una lástima esta derrota para Benoit, porque es una derrota que retrasa su posible pelea por el título. Ya se estaba rumoreando. Benoit Saint-Denis, pues por mucho que haya perdido, sigue siendo un peleador impresionante, ya lo comentaba, pues posiblemente el peleador francés más importante en estos momentos, junto a Cédric Doumbé, junto a Cyril Gane, junto a Baki, ¿por qué no? Pero a nivel de UFC, junto a Cyril Gane, pues es el peleador más importante, que está llamado a hacer grandes cosas. También pues está por ahí Fares Siam. Pero Benoit Saint-Denis, pues solo hay que ver que era la pelea coestelar de la noche, que se enfrentaba a Poirier, es campeón, que era favorito, que partía como amplio o claro favorito. Y una lástima, porque es cierto que se me ha rumoreado por fotografías que han salido de Benoit que ha tenido una infección por estafilococos. Parece que ha sido así, que ha estado tomando antibióticos. Los estafilococos pues es una infección muy típica en peleadores por el tema de gimnasio, es muy contagioso y parece que eso ha podido lastrar a Saint-Denis en esta pelea, que se le veía cansado, que se le veía lento desde el principio y ha sido, pues la verdad que ha terminado demasiado pronto el combate. Benoit en condiciones normales yo creo que habría podido imponer su estilo de brawler, de derribador, de wrestler, de ground and pound, pero se le veía la verdad que bastante mermado. No sé si ha sido fruto de esta infección o si en condiciones normales pues hubiera tenido el mismo desenlace o quizás no un KO en el segundo asalto, pero sí un KO más tardío. Una lástima porque esto pues retrasa esa posible pelea por el título y nada, pues esperemos que se recupere lo antes posible, que se recupere de esa infección, que vuelva a la normalidad lo antes posible, que va a volver a ganar peleas Benoit más pronto que tarde, que va a volver por nombre a estar ahí arriba y a también a tener peleas importantes y por qué no una futura pelea por el título o una eliminatoria por el título, pero es una lástima sobre todo para las artes marciales mixtas europeas, que Benoit caiga a estas alturas. Veremos a ver si su próxima pelea, ¿por qué no? Pues pueda ser en el UFC Madrid, lo vengo comentando muchísimo. Peleadores franceses vendrán a Madrid cuando se realice este evento, al igual que peleadores de otros países europeos. Benoit pues puede venir, ¿por qué no?, a la capital española a pelear. Va a tener que hacerlo frente a un rival que no va a estar en el top 3, que no va a estar en el top 4, veremos a ver si es un top 5, y es un posible candidato a pelear ya sea en el Bernabéu o en el Wizzing, en este primer evento UFC España, que como vengo diciendo, no sé si será 2024, 2025, pero deberá realizarse más a medio que a largo plazo. Llegamos a la última pelea de la noche, esa derrota que comentaba a principio del programa de Marlon Vera, el ecuatoriano, también una lástima por lo que significa Marlon Vera para los amantes de las artes marciales mixtas de países hispanohablantes. Entraba dentro de los planes. La verdad que yo creía que Marlon Vera iba a ganar, aunque no partía como favorito, pero ya ganó esa primera vez. Yo esperaba que lo hiciera aquí, no con tanta facilidad, por supuesto. Sean O'Malley
su rival, campeón de las 135 libras del peso gallo, súper dominante en el striking, súper preciso, muy largo, muy peligroso, muy limpio. Marlon Vera, pues más sucio, más un peleador que va de menos a más, un peleador que suele comenzar los combates muy lento, pero que luego, pues a medida que te va conectando, te va mermando la moral y se te va imponiendo, te va presionando, va controlando el octógono. Pero aquí la verdad que no hizo nada de eso, el dominio fue total de Sean O'Malley. Marlon Vera resistió muchísimo, pudo ser noqueado, demostró que tiene una barbilla increíble el ecuatoriano Chito Vera. Pero la verdad que no hubo aquí ningún tipo de competitividad porque Sean O'Malley pues, se impuso claramente, como he comentado. Es una lástima, era la gran oportunidad para Marlon, la gran oportunidad de su vida, pelear por un título ante un peleador vencible. Bueno, como todos los peleadores realmente. Y no pudo ser, una lástima, esperaba mucho más, esperaba una pelea mucho más igualada y lamentablemente pues no pudo ser así y es una derrota muy complicada, sobre todo en lo moral para Chito Vera, que a pesar de ser un peleador que tiene una fortaleza mental increíble y que ha demostrado tanto a nivel profesional como personal en los últimos años, pues es una derrota que te deja muy mermado por lo que significa, por ese castigo. Es muy raro ver a Chito Vera con la cara marcada tras una pelea y la verdad que las imágenes que se ven o los vídeos que se ven tras este combate pues dan miedo porque sufrió un castigo muy 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 importante el bueno de Chito. Una lástima, como he comentado, esa oportunidad de haber llevado un cinturón por primera vez a las artes marciales mixtas ecuatorianas. Y nada, pues una lástima. Chito, como decía, igual que Benoit Saint-Denis, va a volver a ganar en la categoría, va a ganar peleas importantes, que no está nada hecho, que nunca se puede descartar un regreso en una pelea por el título o en una eliminatoria para pelear por el título, pero no va a ser pronto, va a tener que recuperarse, va a tener que volver a ganar peleas, que lo va a hacer. Y vamos a ver si más pronto que tarde pues consigue esa nueva victoria importante ante un ranqueado. Quizás ahora pues para los amigos ecuatorianos pues el mayor prospecto o el peleador que más probabilidades tiene para volver a pelear en un combate por el título pues sea Michael Morales, un peleador completamente distinto, en una categoría superior, pero la verdad que una de las mayores promesas de la UFC. Pero al menos, bueno, no va a ser a corto plazo, pero bueno, hay que agradecerle a Chito lo que ha hecho, hay que animarle a que siga haciéndolo, que la verdad que lo que ha hecho para el deporte sudamericano, ecuatoriano, es muy importante y sobre todo pues lo que él refleja también fuera del octógono, que tiene una historia de superación y una historia de vida importantísima que recomiendo a todos que leáis sobre él, porque ya no solo es un grandísimo peleador, sino que es un grandísimo marido, un grandísimo padre de familia y la verdad que muchísimo ánimo a Chito porque la verdad que se lo merece y se va a recuperar lo antes posible porque es un peleador como la copa de un pino. Y ya pues dejando a un lado este análisis de los eventos de esta semana que han sido encabezados o que han sido liderados por este UFC 299, entramos en una nueva semana de pelea. La UFC no para, sí que es verdad que no es un evento numerado el que se va a realizar esta semana, que no hay ningún título en juego, pero bueno, pues tenemos a dos peleadores enormes de los pesos pesados, Taito Ibasa, Marcin Tibura, que van a encabezar este evento en Las Vegas, que se va a realizar este sábado 16 de marzo. Dos peleadores muy distintos, Taito Ibasa, escuela neozelandesa o escuela samoana, por así decirlo, muy similar a Mark Hunt, a otros peleadores similares de los pesados, Justin Tafa, Junior Tafa, peleadores muy potentes, por así decirlo, pasados de peso o no en una forma muy atlética, con una constitución, por así decirlo, oronda, ¿no? Como se diría, ante un polaco, Tibura, mucho más completo en cuanto a juego de grappling, juego de wrestling, que igual pues te puede intentar el derribo o te conecta con una finta arriba. Una pelea muy, muy igualada. Se puede acabar en cualquier momento. Tuivasa tiene poder para noquear. Tibura te puede finalizar en el suelo o te puede hacer una pelea larga. La verdad que puede ser una pelea bastante entretenida de ver, por lo que significan ambos peleadores. Y haciendo un poquito pues un repaso por encima de la cartelera, tampoco quiero pues ir pelea por pelea
para analizar cada combate, que si no este podcast pues sería a las 2 horas de duración y tampoco quiero martirizaros así. Comentaros pues que tenemos desde las preliminares un interesantísimo Josh Culibao contra Dani Silva. Culibao pues también neozelandés, de origen samoano, contra Dani Silva, prospecto importantísimo de la UFC, que viene de conseguir esa plaza ganando en el Contenders Series, una pelea muy igualada. Josh Culibao, un peleador con un cardio increíble, un peleador muy infravalorado, un peleador que te puede ganar prácticamente cualquier pelea con esa resiliencia que muestra en cada combate. Tenemos también el regreso de Thiago Moises, peleador brasileño, un grandísimo jiu-jitero, que se enfrenta a Mitch Ramírez, favorito Thiago Moises en esta pelea. Muchas ganas de ver de nuevo al brasileño. También pues tenemos Mike Davis contra Nathan Levy, el israelí contra el veterano estadounidense. Pelea que puede ser una de las tapadas de la noche por los estilos de ambos. Una pelea de veteranos que va a ser pues la que abrirá la cartelera principal, Bryan Barberena contra Gerald Meerschaert. Pelea muy, muy, muy entretenida. Vamos a ver si se impone el juego, el dominio en Jiu-Jitsu de Gerald o ese striking sucio, rudo de Barberena. Pelea muy interesante porque los dos son veteranos de la compañía, porque, por así decirlo, el futuro o el fin de las carreras de ambos está más cerca. Y vamos a ver qué nos muestran ambos. Se puede convertir como quien dice en una pelea cara a perro o a cara de perro, con los dos pues intercambiando arriba, con cortes. No descarto en absoluto que pueda ser esta la pelea de la noche por la experiencia que acumulan ambos. Tenemos el regreso de Christian Rodríguez, que es uno de los peleadores también pues más infravalorados de la UFC. Me encanta. Es el peleador que le quitó el invicto a Raúl Rosas Jr., que es un peleador que solo ha perdido una vez y fue ante Jonathan Pearce, que se puede entender. Christian Rodríguez, peleador completísimo, con un gran gimnasio, una edad muy, muy buena para la práctica de las artes marciales mixtas, que se enfrenta a un peleador muy complicado e invicto también como Isaac Dulgarian. Luego pues tenemos el regreso de Bryan Battle, que se enfrenta al suizo Angel Usa, Kennedy Nzechukwu, que se va a enfrentar al veteranísimo Ovin Preux. Es decir, va a ser una cartelera divertida, interesante. Si no me equivoco, va a ser a una buena hora para los aficionados europeos. Por lo tanto, pues estaremos atentos. La veremos como siempre. Si hay algo que destacar, pues lo traeremos en el próximo programa. Y comentar pues también un poquito que regresa Cage Warriors, que es la promotora británica, la promotora inglesa, con 2 eventos seguidos, 2 eventos en Manchester. Va a ser Cage Warriors 167 y Cage Warriors 168. Yo recomiendo sobre todo a todos los que tengáis UFC Fight Pass o Eurosport en España, que es la que emite las veladas de Cage Warrior, que le echéis un vistazo, que si no tenéis nada que hacer el viernes por la noche o el sábado por la noche, que os lo pongáis, que van a ser eventos muy divertidos. Cage Warrior es una promotora increíble. Por ejemplo, de este primer evento del viernes en Manchester destacaría pues la pelea de Anthony Orozco, que es un prospecto muy importante de la UFC, que tiene un estilo muy, muy atractivo, muy llamativo, que es un peleador que puede hacer por cualidades cosas importantes, que está invicto. Es verdad que está comenzando en esta andadura de las artes marciales mixtas. Y también recomendaría ver la pelea principal, porque la va a protagonizar un peleador italiano que apunta a la UFC más pronto que tarde, que es Michael Pagani. Es italiano, no sé cómo se pronuncia Michael, entiendo que sí, que será así. Es un peleador que venció en su última pelea a James Power, que voy a hablar ahora de él, que es uno de las mayores promesas de las MMA británicas. Y Pagani protagoniza este evento en Manchester, este Cage Warrior 167 del viernes, y va a ser una pelea, pues la verdad que bastante atractiva, que puede ser la última pelea de Pagani en Cage Warrior antes de fichar por otra promotora superior, ya sea PFL, Bellator o incluso la UFC. Yo apostaría porque la UFC está atento. Y va a ser muy favorito. En principio debería ser muy favorito. Su rival Konstantinos Nentelis, griego, no había escuchado hablar de él nunca. Tendré que ver un poquito de sus peleas anteriores. Pero en principio, por cualidades, por características, o la última victoria que ha conseguido Pagani, debería ser bastante favorito, al menos en las probabilidades que le den las casas de apuestas. Y luego pues tendríamos el sábado el Cage Warrior 168,
debería ser el evento principal, o en este caso lo es. Recomendables pues varios peleadores, como he comentado antes. El primero de ellos, por supuesto, James Power, que lo he comentado, peleador que venía invicto antes de enfrentarse a Pagani, ahora tiene un 5-1, antes tenía un 5-0. Fue una decepción, me esperaba que consiguiera 6-0 contra Pagani, pero la verdad que Pagani hizo un combate espectacular. Aún así, James Power sigue siendo muy prometedor. Es un peleador, como ya he dicho varias veces, no en este programa, pero lo he comentado sobre todo en Twitter, apunta a la UFC más pronto que tarde. Y hay muchísimos talentos en este Cage Warriors 168. Luke Riley, que se va a enfrentar al veterano John de Jesus. Adam Cullen, que tiene un 7-1. Son todos peleadores que pueden, ¿por qué no?, llegar a la UFC. Tenemos también veteranos como Antonio Sheldon, Andy Clamp, que todos los que seguimos Cage Warriors pues los conocemos. Y va a ser un evento principal que van a encabezar un inglés y un estadounidense. En este caso, en el evento principal, pues quizás no suenen los nombres, es normal, Cage Warriors es una compañía inferior en comparación con UFC, pero está encabezada por un peleador que también recomiendo seguir porque apunta a UFC más pronto que tarde, que es Roberto Hernández, que es el americano, que se va a enfrentar a Liam Gittins, el británico. Roberto Hernández debería ser el favorito, aunque todavía pues no he visto las cuotas de las casas de apuestas, pero la verdad que Roberto Hernández es un peleador durísimo, completísimo, con un striking muy, muy poderoso, con un juego también en el suelo muy importante, muy bien redondeado. Tiene un récord también increíble, solo ha perdido una vez y fue su primera pelea ante un luchador que tiene experiencia en la UFC, que es Jesse Strader, que viene de imponerse ante un ex UFC como Trevin Jones, con una victoria muy clara, que viene también de vencer a Toby Misek, que es un peleador también con muchísima experiencia en UFC, en Cage Warriors. Por lo tanto, pues estar atentos, os recomiendo estar atentos del bueno de Roberto Hernández, porque apunta a UFC, al igual que los que he comentado anteriormente, James Power, Luke Riley, Ryan Shelley. Es decir, aquí hay nombres, van a ser eventos muy, muy atractivos y la verdad que muchas ganas de estar este viernes, si no es en directo, pues en diferido, y poder ver estas peleas que emite, si no me equivoco, UFC Fight Pass, y en España, pues Eurosport. Nada más que comentar en el programa de hoy. Ha sido un programa largo. Como siempre, si os veis faltos de tiempo, lo entiendo, pues ¿por qué no poner a velocidad 1.25, 1.5, que los reproductores de Spotify y YouTube lo permiten? Yo, por lo menos, como he comentado tantas veces, consumo muchísimo contenido audiovisual a velocidades más altas, 1.5, 1.75. Y muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta este programa. Muchísimas gracias a todos los que habéis seguido el podcast durante estos días. Muchísimas gracias a todos los que lo escucháis desde el principio. Como siempre, comentaros que son los primeros programas, que no puede ir a peor, espero que no vaya a peor, que siempre voy a ir intentando mejorar. Y un placer. Ha sido todo por esta semana. Una semana larga, una semana importante, una semana en la que ha habido pues UFC 299 y nada, disfrutad de los eventos de artes marciales mixtas de esta semana. Espero que haya grandísimas peleas, que paséis un viernes noche, un sábado noche increíbles y nos vemos la próxima semana ya con el episodio número 6. Reitero pues ese agradecimiento a todos los que me estáis escuchando y nos vemos en el siguiente programa. Muchísimas gracias por escuchar 4 onzas.